Hola amigas, amigos. En este vídeo quería hablaros de la energía fundacional de un proyecto. Bien, ¿qué es la energía fundacional? Es todo lo que sucede en los inicios. Especialmente importante quién tuvo la idea, de quién fue la idea, quiénes estabais al principio, si eras tú solo o estabas con algunos socios, y de dónde vino el dinero, de dónde vinieron los medios para iniciar el proyecto, si ese dinero vino de un trabajo anterior, eso debe estar muy bien agradecido, si vino de la familia, si vino de una herencia, si bien fue de un proyecto anterior que se terminó. Todo lo que sucedió con el dinero es una energía que va a quedar para siempre dentro de lo que es la energía fundacional. ¿Qué diferencia hay entre la energía fundacional y el resto de elementos que suceden en el proyecto? Básicamente que la energía fundacional es una semilla energética que se mantiene igual durante toda la vida del proyecto, es decir, siempre va a ser la misma. Eso no se puede cambiar, así como por ejemplo los objetivos es algo que se va estableciendo en función de cada etapa del proyecto. La energía fundacional siempre va a ser la misma. Y en general lo más importante con respecto a la energía fundacional es recordarla y tenerla bien presente, tanto por ti si eres el fundador del proyecto, como por los colaboradores que puedan participar en el proyecto. Es decir, cada vez que se integra un colaborador, sea externo o interno, de manera esporádica o de manera fija en el proyecto, es muy importante transmitirle la energía fundacional para que estéis totalmente alineados con el propósito y la intención del proyecto. Asimismo, también es bueno transmitirla a los clientes. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado, si vais por ejemplo a un restaurante donde hay por ejemplo un cuadro donde se ve el año de fundación del local, quién lo fundó, las personas que lo fundaron, si fue la familia, y eso es algo que le da mucha fuerza. Normalmente esos negocios tienen una fuerza ancestral muy interesante, ¿no? Entonces también es una buena idea poner lo más relevante de la energía fundacional en un cuadro, en una lámina, de cara a vuestros clientes. Si por ejemplo tenéis una consulta, es buena idea poner el nombre del proyecto, el año de fundación, quién lo fundó, dentro de un cuadrito que esté en la consulta, ¿no? Y especialmente yo quería hablaros hoy, dentro de lo que es la energía fundacional, que os he comentado que es la idea, todo lo que sucedió y todo lo que facilitó el inicio del proyecto. También es muy importante el propósito, y quería hablaros especialmente de este tema del propósito. ¿Qué es el propósito? Bien, cuando iniciamos algo, cualquier cosa, siempre hay una intención. Lo que sucede es que esa intención puede estar más o menos consciente, puede ser más o menos consciente, más o menos inconsciente. Lo interesante siempre es tener en conciencia las cosas, ¿no? En general para nuestra vida, para gobernar nuestra vida desde el consciente, y también con nuestro proyecto, ¿no? Pensar una cosa, todo lo que no gestionéis desde vuestro consciente lo va a gestionar el inconsciente colectivo, el inconsciente social, y con todo lo que eso significa. Entonces, os comento el propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es esa intención última, esa intención profunda por la cual habéis decidido iniciar vuestro proyecto consciente. Entonces, este propósito, lo más importante es que lo tengáis siempre presente. Por eso yo siempre recomiendo redactar el propósito, escribirlo en una lámina
y tenerlo, por ejemplo, en casa o en vuestro despacho, donde trabajéis, escribirlo y tenerlo ahí presente, y si puede ser leerlo cada día hasta que esté plenamente integrado. ¿Cómo se sabe cuándo el propósito está integrado? Muy fácil. Si ahora alguien, un amigo, un compañero, os hiciera la pregunta, ¿cuál es tu propósito con este proyecto? Que me estás contando que tienes pues un proyecto, que te dedicas vocacionalmente a un tema. Si os preguntara yo ahora mismo cuál es el propósito, deberíais poder decírmelo sin dudar en una frase corta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi propósito con Systemia Consulting es acompañar a los emprendedores conscientes a desarrollar plenamente sus proyectos. Entonces, vosotros deberíais ser capaces de decir vuestro propósito en una frase. No confundir propósito con propuesta de valor, son cosas diferentes, ¿eh? La propuesta de valor es cómo yo ejecuto el propósito, cómo lo pongo en práctica, cuál es el medio que elijo, cuál es mi propuesta de valor, mi posicionamiento único en el mercado. Esto es otra cosa, pero detrás, antes incluso de eso, debemos ser capaces de pasar a la conciencia el propósito de nuestro proyecto. Y lo que me ha pasado últimamente, un insight que he tenido hace poco, una toma de conciencia interesante que he tenido hace poco, es que me he dado cuenta, bueno, de que muchas veces, hola Merced, ¿qué tal? Hola María Esperanza, ¿qué tal? Un saludo para Argentina, otro para ti María, un abrazo para todas y todos. Bueno, como os contaba, la importancia de tener el propósito siempre presente, porque con el día a día del proyecto nos empezamos, claro, a tener un montón de cosas en la cabeza a nivel práctico, que por supuesto está bien así y tiene que ser así, pero son cosas que a veces nos toman muchísimo la atención, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, las finanzas del proyecto, por ejemplo, lo que tengo que hacer inmediatamente, como abordo el trabajo con un cliente, cómo abordo un servicio, etcétera, ¿no? Bueno, todas las cosas que suceden en el día a día de un proyecto. Pero eso a veces hace que perdamos la perspectiva del propósito. Y de lo que me he dado cuenta por los procesos de mentoría es que la plena conciencia del propósito es lo que más nos va a conectar con la abundancia del proyecto. Y esto es un punto muy interesante, porque el propósito siempre es desde un lugar elevado, siempre es desde un lugar de conciencia elevado. Y entonces, cuando perdemos la conciencia de este propósito, cuando bajamos y estamos todo el día pensando en lo más práctico del proyecto, a veces desde ahí perdemos la alta frecuencia. Y desde ahí nos situamos en un lugar donde las cosas no suceden tan conectadas con la esencia del universo y por lo tanto no hay tampoco tanta abundancia. Entonces os quería invitar, y quizá lo más importante de este vídeo, a reflexionar si estáis teniendo problemas de escasez, sea económica, sea de cualquier tipo. Siempre que os veáis en una situación donde estáis, por ejemplo, angustiados por el tema del dinero o angustiados por cualquier cosa, os recomendaría que retomaseis el propósito, o sea, que conectaseis en ese mismo momento, que respires, te conectes con tu propósito, vuelvas a establecer esa conexión con el propósito elevado de tu proyecto, y desde ahí vuelvas a replantearte la situación actual, vuelvas a replantearte el problema que estás teniendo, y seguramente te darás cuenta que no estabas visionando la cuestión, no estabas con la visión sistémica, no estabas tomando la distancia necesaria, el desapego necesario
para analizar el tema desde un lugar elevado, desde un lugar de propósito. Lo mismo sucede cuando tengas que tomar una decisión estratégica en el proyecto. También hazla desde el propósito. Primero conecta con el propósito, si tienes que hacer un pequeño centramiento, conectas con el propósito y cuando tengas otra vez hayas retomado plenamente el propósito, entonces vuelve a pensar en la solución a esa decisión, ¿no? O a la mejor decisión que tengas que tomar, la mejor opción. Y bueno, esto era lo más importante del vídeo de hoy. Espero que os resulte útil. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis hacérmela. Y bueno, ya sabéis que podemos trabajar online con los programas de mentoría. Y también podemos trabajar en los talleres. Ahora mismo hay talleres en Barcelona, en Valencia, en Málaga. Próximamente también en Madrid y en Sevilla. Y también sabéis que podéis venir al retiro, donde trabajamos a fondo en el proyecto. Bueno, nada más. Ya sabéis que siempre me tenéis a disposición cuando tengáis cualquier duda sobre vuestro proyecto, y os deseo lo mejor y os mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias a los que os habéis conectado y gracias también a las y los que lo veréis en grabado en Facebook o en Instagram o en la web. Un saludo y un abrazo para todas y para todos.